En Judá, un pequeño reino rodeado de grandes imperios, la situación era desesperante. La idolatría reinaba, las injusticias abundaban y el templo de Dios yacía en ruinas. Para el pueblo, parecía que Dios los había abandonado, aunque en realidad habían sido ellos quienes lo habían dejado de lado. Fue en este contexto oscuro que un niño de tan solo 8 años, llamado Josías, ascendió al trono tras el asesinato de su padre, Amón. Amón, al igual que su abuelo Manasés, había gobernado con maldad y desobediencia hacia Dios. Su reinado fue breve, pero dejó a Judá sumida en el caos. Cuando Josías tomó el trono, muchos pensaron que sería una figura débil, fácilmente manipulada por los consejeros de la corte. Era un niño, ¿qué podía hacer frente a una nación en decadencia? Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que este joven rey tenía un propósito divino. Dios lo había puesto en ese lugar para llevar a cabo una misión histórica, algo que transformaría el destino de Judá. Desde temprana edad, Josías mostró un corazón dispuesto a hacer el bien. Su reinado no seguiría el camino de corrupción de sus antecesores. En cambio, su vida se convertiría en una revolución espiritual que cambiaría la relación de su nación con Dios. A los 16 años, Josías experimentó un cambio profundo. Aunque no tenía ejemplos de piedad en su familia inmediata, comenzó a buscar al verdadero Dios de su antepasado David. En medio de un reino atrapado en la idolatría, este joven rey sintió un llamado en su corazón para conocer y obedecer al Creador. Quizás Josías había escuchado historias sobre el glorioso reinado de David o sobre cómo Salomón, en sus mejores días, construyó el templo para honrar a Dios. Estas historias, junto con el testimonio silencioso de las ruinas del templo, encendieron en él un anhelo por restaurar la comunión perdida entre su pueblo y el Dios de Israel. Imagina a un joven rey, sentado en los jardines del palacio, reflexionando sobre las promesas que Dios había hecho a Israel. Quizás miraba las colinas donde se levantaban altares a dioses falsos y pensaba, esto no puede ser lo que Dios quería para su pueblo. Este despertar espiritual lo impulsó a tomar medidas drásticas, no solo en su vida personal, sino también en la de toda su nación. Sería el inicio de una reforma que quedaría registrada como una de las más importantes en la historia de Judá. A los 20 años, Josías pasó de la fe a la acción. Lideró una campaña radical para erradicar la idolatría en Judá. Comenzó destruyendo los altares de Baal y las imágenes de acera que sus antecesores habían construido. Los lugares altos, dedicados a la adoración de dioses falsos, fueron reducidos a cenizas. Pero Josías no se detuvo ahí, su reforma se extendió incluso a las tierras del antiguo reino de Israel. Sus acciones no fueron simbólicas, sino contundentes. Mandó destruir los ídolos y quemar los huesos de los sacerdotes idólatras sobre los altares, cumpliendo una profecía antigua. Este acto era más que una purificación, era un recordatorio para el pueblo de que su Dios era un Dios celoso, que no compartiría su gloria con nadie. En medio de esta campaña, Josías ordenó que el templo de Jerusalén, que había sido descuidado durante generaciones, fuera restaurado. Para el rey, el templo no era solo un edificio, era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los carpinteros y albañiles trabajaron incansablemente bajo la supervisión de hombres de confianza, devolviendo al templo su gloria pasada. Durante las reparaciones, ocurrió algo inesperado. El sumo sacerdote Hilcías encontró un antiguo rollo, olvidado en algún rincón del templo. Este no era un documento cualquiera, era el libro de la ley, que contenía los mandamientos de Dios entregados a Moisés. Cuando el escriba Safán leyó el contenido del libro al rey, Josías quedó profundamente conmovido. Las palabras de Dios, ignoradas por generaciones, revelaron con claridad cuánto se había desviado Judá del camino que el Señor había trazado para ellos. El rey rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. No era solo un gesto simbólico, era un grito desde lo más profundo de su alma. Josías entendió que Judá estaba en peligro de enfrentar el juicio divino, y como líder, sentía la responsabilidad de interceder por su pueblo. Para buscar claridad sobre los siguientes pasos, Josías envió a sus hombres a consultar a Hulda, una profetisa conocida por su sabiduría y conexión con Dios. Hulda confirmó que el juicio sobre Judá era inevitable debido a los años de idolatría y rebelión. Sin embargo, también entregó un mensaje personal para Josías:
Por su corazón humilde y su arrepentimiento sincero, Dios le permitiría vivir en paz y no ver la calamidad que caería sobre su nación. Este mensaje no solo reafirmó su compromiso, sino que también lo impulsó a liderar una renovación espiritual aún más profunda. Con determinación, Josías convocó a todo el pueblo para renovar el pacto con Dios. En una asamblea histórica, el rey leyó en voz alta el libro de la ley, comprometiéndose públicamente a obedecer los mandamientos de Dios. Inspirado por su ejemplo, el pueblo entero se unió a este pacto, declarando su intención de abandonar la idolatría y volver a adorar al único Dios verdadero. Como parte de este renacimiento espiritual, Josías también restauró la celebración de la Pascua. Fue una celebración única, como no se había visto desde los días de los jueces. Todo el pueblo participó, recordando la fidelidad de Dios al liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus esfuerzos, Josías no pudo evitar el juicio que caería sobre Judá después de su muerte. Sin embargo, dejó un legado como un rey que buscó a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas. Su vida nos enseña que incluso en medio de la decadencia, la fe y la obediencia pueden marcar la diferencia. El reinado de Josías terminó de forma trágica en la batalla de Megido, cuando intentó detener al faraón Necao. Fue herido de muerte y llevado a Jerusalén, donde murió. Su pueblo lo lloró profundamente, y el profeta Jeremías compuso lamentos en su honor. Con su muerte, Judá perdió a su líder más fiel, y la nación volvió rápidamente a la idolatría. Poco después, el juicio divino se cumplió con la conquista babilónica. La historia de Josías nos inspira a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a liderar con valentía, incluso en tiempos difíciles. Si esta historia te ha tocado, comenta, compártela con otros, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.